Pues ya tenemos aquí las lecturas que acabamos de escuchar, en las cuales pues tenemos que tomar algunos elementos que se pueden destacar de manera muy importante, sobre todo a través de estas mismas lecturas. El libro del Eclesiástico, como bien sabemos, hoy nos centra de manera muy importante en el contexto del perdón, donde cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida a realizar, pero también tenemos una relación en la vida que vivir y compartir. Con las personas que nos encontramos tendremos una deuda, como nos decía el domingo pasado, sobre todo la lectura de la carta del apóstol Pablo, también nos decía que la única deuda que tengan ustedes con su prójimo sea la del amor. Todo lo demás, en algún momento, siempre pensamos y ponemos las cosas a veces como si fueran las más importantes y las primeras las cosas. Pero las personas son lo más importante de lo cual tenemos que centrarnos. Hoy más que nunca, nuestro tiempo está lleno de egoísmos, lleno de cosas que en algún momento a veces consideramos prioridades y de alguna manera lo más importante. Sin embargo, tenemos que encontrarnos con una realidad. El hombre fue creado para amar. Y fue creado para amar a Dios, amar al prójimo, amar las cosas y la naturaleza. Pero si no cuidamos ese amor con nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a los demás? Y escuchábamos un poquito a Martín Valverde al principio, cómo en algún momento a veces somos tan ingratos con nosotros mismos que nunca nos perdonamos. Cometemos errores y la pregunta que a veces nos hacemos, y a veces yo he escuchado en muchas ocasiones, dice, es que siento que Dios no me perdona. Perdónate tú primero, ámate tú primero. ¿Cómo puedes decir que Dios no te perdona si te ha creado con amor, por amor y para el amor? Segundo lugar, tenemos que decir cómo en algún momento en nuestra vida tenemos que aprender, en primer lugar, a relacionarnos con el prójimo desde esa perspectiva del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos se centran en eso, en el amor al prójimo, en el amor a aquel que vive conmigo, en el amor que yo siento en primer lugar hacia aquel que comparte conmigo la vida. De manera directa a Dios no lo ofendemos, familia. Tengamos esto primero en cuenta. A Dios no lo ofendemos directamente, lo ofendemos en nuestro prójimo, en nosotros, en los demás, pero nunca lo ofendemos de manera directa. A Él solamente, acordémonos como nos dice por ahí también la lectura de la carta del apóstol Pablo, la lectura del Evangelio, cómo de alguna forma el amor, el único pecado que no se perdona es aquel en el cual nosotros rechazamos el amor de Dios. Rechazamos la gracia de Cristo, rechazamos la gracia de Dios. Es el único que no se perdona. Todo lo demás tenemos que decir con plena confianza, Dios te ama, es misericordioso como desde la tierra hasta el cielo. Dios te ama de tal manera que no tienes por qué quejarte, ni por qué en algún momento dudar de su amor y de su perdón y de su misericordia. Yo creo que aquí podríamos tomar esta lectura que en algún momento acabamos de escuchar, tanto la primera lectura como la lectura del Evangelio, que están en el mismo contexto. Él nos escucha. Así es. Nomás que a veces a nosotros nos cuesta tanto trabajo entender esta bondad de Dios, este amor de Dios, que se nos olvida que es nuestro Creador, que es nuestro Padre, y un Padre, como nos dice la misma lectura, un Padre que no se puede entender, que diga, es que en lugar me pide pan y le doy una piedra. Es que soy, como dice el Evangelio, es un hijo que le pide al papá un pez y le da una serpiente. Dice, no se entiende. Dice, el amor de Dios es tan grande, y aunque hubiera un padre así, dice, Dios jamás te va a traicionar, Dios jamás te va a abandonar, Dios jamás te va a dejar, Dios jamás te va a castigar solamente por ese hecho de que en algún momento le fallaste. ¿Sabe de qué estamos hechos? Él no desconoce nuestro interior, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. No desconoce de lo que estamos formados. Barro somos, y en sus manos Él sobre todo ha hecho una imagen de su semejanza. Y nos ha hecho precisamente en que en nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, que nos capacita a la semejanza de Dios, para actuar. Y esto nos hace diferentes a toda la naturaleza, a todas las cosas, a todo cuanto ha sido creado. Estamos por encima de aquello más grande que exista. ¿Por qué? Porque así lo ha querido Él. Y tan pequeños también, porque hay que reconocer con humildad
que incluso nosotros dependemos mucho más de nuestro entorno, de nuestra realidad, que a veces otros seres de la naturaleza. Puso en nuestras manos todo lo dejó en nuestras manos. Y precisamente ¿por qué? Porque confiaba en nosotros. A pesar de todo, Él confía en nosotros. Confía en que podemos llegar a ser lo que Él en algún momento podemos presentar como su iniciativa, como su proyecto. Y esto a veces nos cuesta entenderlo. ¿Por qué si somos tan ingratos? ¿Por qué somos tan desnaturalizados en cuestión de la naturaleza, en cuestión de nuestros mismos hermanos? Vemos tantas cosas en los medios de comunicación que a veces pensamos que eso lo es todo, pero no miramos los hechos reales también de esa gran profundidad de lo que en algún momento significa la presencia de Dios en el corazón del hombre. Detalles que pasan desapercibidos, donde una persona se quita el bocado de su boca para ayudar a otros, donde una persona comparte su vida con 2 o 3 que no tienen cobijo, que una persona en algún momento ha forjado y ha formado, a pesar de sus límites o a pesar de sus situaciones, ha forjado y ha ayudado para que se forme una sociedad en la cual Él ha puesto lo poquito, el granito de arena, para que esto se traslade hacia los demás. Y eso es amor, al final de cuentas. Pero ahí es donde también tenemos que decir que a pesar de muchas cosas que aparecen en los medios de comunicación amarillistas, que muchas de las veces por ahí los tenemos, sin embargo, hay cosas grandes y buenas en el mundo. Y que tenemos que entenderlo. La iglesia es un camino, es un medio y es un lugar donde es una cosa buena. No con sus limitaciones humanas, no, sino en la gracia de Cristo, en la gracia del amor de Dios, en la gracia que Él ha depositado y ha querido para su iglesia y en su iglesia, donde les da poder y autoridad, sobre todo, ¿para qué? Para guiar, conducir, para que se manifieste el amor de Dios, quitando esas limitaciones humanas que en algún momento tenemos que reconocer que a veces nos podemos equivocar, porque somos humanos y en eso no justifico el mal, no, sino lo que decíamos el domingo pasado, decíamos un detalle, Dios ama al hombre a pesar de su pecado. Y no porque el pecado sea el que va a oscurecer todo. ¿Por qué? Porque su amor es mayor que el pecado. Y no hay pecado más grande solamente como el que ya decíamos, aquel que rechaza la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo es amor eterno. Allí tenemos algo de lo cual quiero un poquito retomar. Jesús como maestro, en el contexto sobre todo del perdón y la misericordia, ya lo veíamos el domingo pasado también, como en algún momento Él ve el pecado, ve en ese sentido, no desconoce la maldad, ni el egoísmo, ni la mentira, ni el engaño, ni mucho menos. Él no lo justifica, pero sí ama al pecador. Lo tenemos con la samaritana, lo tenemos con Mateo, lo tenemos con Pedro incluso. Lo tenemos en algún momento con aquel hombre que, queriendo en algún momento congraciarse con él, no esperaba que lo llamara, Zaqueo. Simplemente, si yo le he faltado al hermano, al prójimo, yo le devolveré la mitad de mis bienes, etcétera, etcétera. Pero lo más grande es, hoy ha llegado la salvación a esta casa, dice Jesús. Y con esto tenemos una de las enseñanzas más grandes, sobre todo en las cuales tenemos que fijarnos, donde realmente Dios nos ama. Y nos ama de tal manera que a pesar de nuestra limitación humana, nuestro pecado, como acaba de decir Jesús aquí ahorita, si hemos aceptado la bondad de Dios, pues entonces tenemos también que aceptar que nuestro prójimo se puede equivocar y no tenemos por qué en algún momento estar queriendo dañarle, ofenderle, lastimarle. ¿Por qué? Porque él se equivocó. Yo les digo siempre con esas palabras a veces aquí en nuestra comunidad de Peribán, aunque el pecado que tú ves sea tan grande como el tancítaro, que lo vemos y no podemos ocultarlo, simplemente si tienes la posibilidad de hablar con la persona, hazlo de manera directa. Si no tienes la posibilidad de hablar con la persona, evítate en algún momento la crítica, y si no tienes la posibilidad de hablar con la persona, ora por ella. Pide por ella. Y creo que esto sería lo sano, porque nadie nos pone como jueces de nadie. Eso es lo primero. El juez único es Dios, y a Él le corresponde ciertamente la bondad y la misericordia. Lo acabamos de leer en la primera lectura, y ahora lo escuchamos también en esta manera, como en algún momento Jesús como maestro nos presenta ese acontecimiento del siervo, pues diríamos malvado, porque no es otra cosa, donde recibió amor, donde recibió perdón, donde recibió regalos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo actúa? Con despotismo con su compañero. Casi lo estrangulaba, nos dice, nos está poniendo al extremo,
donde en algún momento, dice, era una deuda mínima. Lo metió a la cárcel, lo insultó, le gritó y todo. Dice, enseguida cuando le llevan la queja al rey, entonces se encuentra con la verdadera justicia. ¿Por qué? Porque aquel hombre no entendió todavía el significado de lo que en algún momento él había recibido. Hoy, hermanos, familia, comunidad, nosotros también tenemos, yo creo que algunos elementos en los cuales tendríamos que fijarnos. ¿Para qué? Para profundizar un poquito más en el contexto, sobre todo, de lo que es esa palabra de Dios. Una de las cosas que veníamos diciendo por allí, cómo la palabra de Dios en algún momento de nuestra vida, sobre todo tenemos que irla conociendo. Como cristianos, como católicos, no podemos olvidarnos. La palabra de Dios tiene que ser el centro también de nuestro actuar, la medida de nuestro actuar, la forma con la cual tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque a la medida que conozcamos la palabra de Dios, conoceremos al autor de la misma palabra. Una de las cosas, Dios siempre se comunica con la palabra, se comunica con aquel que es la palabra por excelencia, Jesús mismo. Pero también Jesús es la palabra definitiva y eterna del Padre. Esa es una de las cosas. Y donde la palabra de Dios siempre se nos dice, es viva, eficaz, penetrante, como una semilla, como luz, como espada, como fuego. La palabra de Dios es transformadora, en pocas palabras. Y tenemos que aprender también cómo en algún momento esa palabra ahora envía a su iglesia para que actúe en el mundo. Esa palabra, que es Jesús mismo, deposita su confianza en seres humanos, en seres propiamente débiles, en seres, en algún momento, si quieren ustedes, como la palabra miserables, pero sin embargo con ese apoyo detrás de quienes en algún momento les ha confiado su iglesia. Tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Nos invita también a que en algún momento esa palabra, sobre todo, sea escuchada, sea oída, sea transmitida. Y hoy estamos haciendo precisamente eso a través de esta cabina, con sencillez, con esa pequeñez, y sin embargo, tiene que llevarnos a enriquecernos cada uno y cada día al acercarnos y sobre todo ir descubriendo ese gran valor. Por otra parte, es urgente que nosotros como cristianos y católicos, decía Jesús hace un ratito, que en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, si tienes la oportunidad, ya sea solo, ya sea con compañeros, a veces hablamos de tantas tonterías en la vida, en las actividades, en el trabajo, pero pocas veces nos acordamos de que tenemos una palabra que puede ser bendición, puede ser maldición, puede ser traición, puede ser amor, puede ser venganza, puede ser lo que tú quieras, pero en tus manos está qué es lo que le vas a dar al otro. Entonces, recordemos solamente una de las cosas que también nos tiene que llevar a esto, al perdón. Tarde que temprano, tú y yo vamos a encontrarnos con Dios. Tú y yo vamos a pasar por ese momento de transformación, de cambio a través de la muerte. Tú y yo, el día de mañana, hoy estamos, mañana no sabemos. Y entonces todo esto nos tiene que llevar a la vez a reconocer que todo le pertenece a Dios, todo es de Dios, y en Él estamos, nos movemos y somos, como dice el apóstol Pablo. Que el Señor esté con ustedes, con su espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios me los bendiga, muy buen día, y mañana feliz domingo para todos. Gracias por compartir este momento con la palabra de Dios. ¿Cómo no perdonarte? Si a mí me han perdonado, igual que tú también fallé, pero mi Dios todas mis faltas ha borrado. Y que no abrazarte como a mí me abrazaron. Quiero que sientas libertad, te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Eras la luz de un nuevo día, y sentirás el amor de Jesús
transformado, porque al perdonarte también será